Muy buenos días, son las 8:48. Estamos aquí en el matutino saludando a los que acaban de sintonizar, a los que están desde bien temprano y de madrugada con nosotros a través de YouTube. Gracias por la sintonía. Recuerden entrar y suscribirse. Bueno, el Ministerio de Educación emitió ayer una orden departamental con un nuevo protocolo obligatorio que sustituye al anterior para el tema de las excursiones y salidas educativas en centros públicos y privados. Es una medida que se adopta en medio del debate nacional generado por el triste fallecimiento de la estudiante Stephora Joseph, que como sabemos ocurrió en una excursión del Colegio Leonardo da Vinci el pasado 14 de noviembre. Hemos querido contactar con Ansel Checker, ella es viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, para que nos cuente un poco en qué consiste ahora este nuevo protocolo obligatorio. Ansel, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias por este espacio. Un placer para tratar de entender un poco qué sigue, qué vacíos o qué fallas se han detectado desde el Ministerio de Educación en el tema de los protocolos anteriores que justifican esta emisión urgente de esta nueva orden departamental y que abarca. Sí, nosotros teníamos la orden departamental 09-2009 que regula el horario escolar y ahí establece las pautas para el tema de excursiones, paseos escolares, ¿no? Con fines educativos. Y en esa orden departamental pues había unos lineamientos sobre todo de protección de los niños en términos de dónde pueden asistir, o sea, evitar que vayan a lugares que sean peligrosos, lugares donde estén en riesgo, obviamente prohibiciones de ir a clubes nocturnos, prohibiciones de ir a lugares de adultos, prohibiciones de ir a balnearios, a bañarse, y también establecía un poco el porcentaje de paseos que se podía hacer en un año y los permisos que debían tenerse de las familias y la información al distrito educativo, al superior. Okay. Cuando vimos este orden departamental y ante, claro, la tragedia que se ha sufrido, pues vimos que era necesario revisar y reforzar, ampliar esa orden con algunas especificaciones que tal vez no estaban. De hecho, nosotros en el 2023 habíamos hecho una circular precisando algunos elementos y ahora pues decidimos hacer esta orden departamental 63-2025 que, como dije, amplía y especifica. ¿Cuáles son algunos de los elementos que hemos agregado? Bueno, afirmar que todo paseo, excursión tiene que tener un fin pedagógico y tiene que tener una labor educativa para los estudiantes. Okay. También establecer, por ejemplo, que no teníamos un rango de ratio adulto-estudiante. Es decir, esa parte no la teníamos. ¿Cuál es el mínimo de adulto que debe haber dependiendo de la cantidad de estudiantes? Ahí era un vacío que quisimos. ¿Y cómo se calcula eso más o menos, Ansel? Llenarlo. Sí, bueno, se tienen en cuenta y de hecho verificamos algunas otras normativas existentes y se toma en cuenta la edad, madurez del niño y también, pues obviamente, la capacidad de un adulto de poder vigilar, porque también enfatizamos todo el tema de la supervisión, no solo es los procedimientos antes, que debe agotarse, que debe informar al distrito, que deben tenerse todos los permisos de los padres, ¿no? De cada uno, Sí. que debe hacerse ese plan del paseo con la guía que debe producirse. También agregamos especificaciones en términos de verificación de seguridad de vehículo, de botiquín. Y como dije, este ratio, de manera que haya una cantidad de adultos que pueda tener mayor control. Además, pusimos que debe haber, más allá de la autorización de la Asociación de Padres y Madres, pero debe haber padres y madres en estas excursiones. Fueron algunas de las cosas como que hemos precisado mejor para garantizar más la seguridad en estos procesos. Viceministra, una de las reglas nuevas exige que toda excursión esté dentro del plan curricular. ¿Qué Sí. significa esto? O sea, que las actividades recreativas que puedan surgir durante el año escolar quedan prohibidas, no se pueden hacer, hay excepciones. ¿Cómo funciona esto?
Bueno, cada centro educativo tiene que hacer un plan del año en términos de cómo va a desarrollar sus actividades. Ustedes saben que una escuela tiene muchísimas actividades, actividades con los padres, actividades con los mismos alumnos dentro del centro y actividades fuera. Entonces, lo importante es que sean planificadas, que no sea algo, como digo, que se me ocurre, ¿no? Y Sí. que tengan un sentido curricular. Se hace ese plan del año siempre. Claro, muchas veces a ese plan del año yo puedo hacer ajustes, pero definitivamente sí tiene que estar previsto el que, aunque yo después haga precisiones, ¿no? Ya en mi planificación más concreta, pero sí tiene que estar previsto que parte de mi objetivo es que el estudiante tenga ciertas experiencias directas, que puede Claro. ser ir a un museo, que puede ser Ujú. ir al zoológico, o sea, eso ya depende, pero sí que esté integrado en esos objetivos que tiene la institución y que tiene el profesor. Ok, Ok. un momentico, Karina, para seguir con esa misma idea y perdóname, viceministra, parte de lo que uno aprende cuando uno va al colegio es también un manejo de comportamiento, Sí, vamos a decir que, de ese comportamiento social, ¿no? De ese comportamiento entre compañeros, resolución de problemas, cuando me roban la borra o un lapicero, o me quitan algo de mi mochila, cómo resolverlo, cómo tener esa confrontación con esos compañeros. Todo eso uno lo aprende en el colegio. sí. Y me parece que lo que está diciendo esta nueva resolución es que todo es como solamente didáctico, o sea, que sea específicamente educativo, pero ir a una playa o ir a un río o ir a, qué sé yo, como lo hice yo tantas veces, al lago Enriquillo o muchísimas excursiones que Bueno, uno fue. se puede hacer, pero en entornos familiares y de seguridad, Sí, porque el entorno educativo es educativo. pero tengo entendido que no se puede. Por ejemplo, balnearios quedan prohibidos, ¿correcto? Sí, bueno, por ejemplo, nosotros no estamos permitiendo, eso no de ahora, las visitas a, exclusivamente me voy a una playa, me voy a un río, me voy a balneario con los estudiantes. Eso no está permitido desde hace ya un tiempo. Ahora, sí sabemos que hay excursiones educativas, como, bueno, tú mencionaste, es el lago Enriquillo. Ujú. Pero cuando uno va al lago Enriquillo, uno aprende de justamente cómo se formó, cuáles son sus características, o sea, en fin, una serie de elementos. Y efectivamente en la orden habla de la importancia de revisar las normas de comportamiento con los estudiantes previo al paseo, ¿no? O sea, cuáles son las normas que vamos a seguir, recordárselas, porque efectivamente la interacción de los grupos es fundamental. Y de Claro. hecho se han hecho a veces, ustedes lo saben, se realizan a veces campamentos de integración de los estudiantes, pero dentro de ese campamento hay actividades de charlas, de dinámicas de reflexión, de integración, que obviamente son parte también de la educación en valores que se tienen. Y es importante recordar también, bueno, decir que en el 2023 nosotros hicimos también una actualización de las normas de convivencia de los centros educativos, justamente para que se sepa claramente cómo promover la convivencia armónica en los centros, el clima escolar adecuado, cuáles son faltas, cuáles son las consecuencias de las faltas que se realizan, faltas ya sea leves o graves, y justamente cómo promover progresivamente esa autonomía en el estudiante en cuanto a tomar responsabilidad de sus acciones y comportamientos, pero es parte de lo que se enseña en la escuela, como también se hace en la casa, ¿no? Entonces, Claro. todas esas normas definitivamente pues son importantes de conocer y de reforzar, y está puesto también en estas órdenes departamentales Ok, dentro y de la las ordenanza cosas, de normas de convivencia. dentro de las cosas que vamos viendo de esta nueva ordenanza, veo un protocolo que exige solicitar las salidas con 25 días de antelación. ¿Cómo se manejarían situaciones educativas que surjan quizás de una manera inesperada o con menos tiempo, como actividades culturales, científicas, que a lo mejor tengan una fecha cercana? ¿Cómo se podrá manejar eso? ¿Cuál es la flexibilidad en torno a eso?
Sí, hemos puesto esa fecha justamente por lo que dije anteriormente, para que sean actividades planificadas. Sí, Y para que también al distrito le dé el tiempo de revisarlas y poder responder, claro. porque un distrito maneja cientos de centros educativos. Y por eso es esa orden. Ok. No te pudiera decir que hubiera tal vez alguna flexibilidad. Nosotros a veces, por ejemplo, vamos a suponer, hay cosas que uno sabe de antemano, por ejemplo, la Feria del Libro, que es algo a lo que los estudiantes Exacto. van con mucha frecuencia. Bueno, es una fecha que muchas veces se sabe de antemano y se puede prever, pero bueno, en un caso en que no, un caso no probable, pero un caso que no tengamos la fecha tal vez con esa anticipación, pues pudiéramos ahí tener una justificación o una flexibilidad. Pero la idea con esto es que haya una organización Claro, y que que sea haya más una organizado planificación de todo los y que procesos. ustedes tengan tiempo suficiente como para supervisar que todo está en orden. En el caso del Colegio Leonardo da Vinci, el Ministerio Público alega que se movilizaron 87 estudiantes con solamente 3 adultos responsables. ¿Cómo va a garantizar el MINER, el Ministerio de Educación, que con este nuevo protocolo no vuelvan a ocurrir situaciones de supervisión tan deficientes? O sea, que de repente le digan que sí, que van Sí. 10 adultos, pero realmente son 2 o son 3. Bueno, sí, justamente ese fue como uno de los puntos que más se especificó en esta nueva orden, y ellos tienen que remitirnos quiénes van a esa excursión, o sea, cuántos docentes van, cuáles son los docentes que van, cuántos padres van, y esa es parte de justamente la supervisión, el control de garantizar que vaya una cantidad suficiente como para poder hacer una buena supervisión de los estudiantes. Ok. Ok, interesante. La orden establece incluso algunas sanciones administrativas y penales por incumplimiento. ¿Qué tipo de sanciones de qué tipo de sanciones estamos hablando que enfrentarían, qué sé yo, directores o los dueños de estos centros educativos? Bueno, las sanciones tienen que estar acorde con las leyes que tenemos vigentes. ¿M? Entonces, obviamente hay situaciones que derivarán a la justicia, ¿no? A tribunales, caso que estamos viendo. Otras cosas no son al incumplimiento administrativos que pueden llevar desde una, vamos a decir, amonestación. Pero dependiendo del tipo de incumplimiento, hay que verificar cuál ley o normativa corresponde. Nosotros, obviamente, estamos supeditados, o sea, tenemos competencia hasta donde la ley nos lo permite, Claro. ahí deben entrar otras instancias. Claro. Finalmente, ¿cómo se va a apoyar a estos centros educativos en la implementación inmediata de un protocolo que ha surgido en medio de esta situación tan lamentable? ¿Habrá capacitaciones, supervisiones adicionales o a lo mejor un proceso de acompañamiento para evitar que se improvise sobre la marcha? Sí, claro, sabemos que evidentemente tiene que haber un proceso de apropiación, ¿verdad?, de esta normativa. Nosotros ahora la vamos a estar socializando con los distritos educativos, regionales y distritos educativos, para que a su vez también puedan compartir con los centros y poder ir aclarando dudas. Y entendemos que sí, que se irá implementando y pues, tal vez tengamos que ir haciendo algún tipo de ajuste, pero lo importante es que cada quien pues, pueda asumir con mayor claridad la responsabilidad y la seguridad de los estudiantes. Entonces vamos a entrar a esos procesos de socialización de las normativas. Muy bien. Perfectísimo. Dele, Muchas pues. gracias, Ansel. Gracias. Bueno, Gracias por muchísimas darnos un poco de gracias. A luz. la orden. A ti, un abrazo grande. Ansel Checker, ella es viceministra, perdón, de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación. Ojalá y a partir de ahora respetemos estos protocolos que ya existían, ahora se han, digamos que, actualizado y ojalá los centros educativos tomen las medidas del lugar, porque yo creo que es un buen filtro para tratar de mantenernos dentro de lo que es seguro para los niños. Pueden entrar en Educación RD, por ahí pueden conocer más sobre este nuevo protocolo obligatorio que sustituye al anterior. Son las 9:03. Buenos días.